Gracias a Álvaro, que es miembro del grupo, vamos a poder grabar la reunión. Hay un plan B, gracias a Dios. Así que bueno, les voy a presentar a las profes, creo que todos son las profesoras y doctoras María Eugenia Pérez Cubero, docente de la Universidad Nacional de San Luis, miembro nativo y su regulación, perdón, en los casos de Córdoba y San Luis, que es un poco ya bajando al tema que convoca el proyecto de extensión en el que estamos inmersos, incluidos muchos de nosotros, que es el tema del problema de los bosques. Así que bueno, Álvaro, cuando quieras empezar a grabar, eh, la, la idea es que puedan plantear los temas. Bueno, gracias, Álvaro. Pueden plantear los temas y después hagamos un intercambio, ¿sí? Que sea un ida y vuelta. Y bueno, los dejo con los profes. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. De nuevo, disculpas por la tardanza. Bueno, un poco para volver a ubicarnos en lo que habíamos trabajado o habíamos charlado en la reunión anterior, nosotros hicimos una pequeña introducción acerca de cómo es el sistema jurídico, político e institucional en Argentina, y en ese marco pensar en la temática de bosques nativos, particularmente hoy. Si nosotros partimos del artículo 41, nos encontrábamos que tenemos por un lado un derecho y un deber a un ambiente sano en el marco del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, como se referencia hoy. Y dentro de ese concepto de ambiente está el uso racional de los recursos naturales, también el patrimonio natural, el patrimonio cultural, como parte de lo que involucra ese concepto de ambiente que está protegido a nivel constitucional. También la Constitución nos hace una distribución de competencias acerca de quién puede legislar en materia ambiental en nuestro sistema. ¿Quién puede legislar a nivel nacional y hasta qué y en qué medida y qué rol van a tener las provincias y municipios? La nación va a dictar leyes de presupuestos mínimos. ¿Qué significaba esto? Que podía establecer un piso, una base uniforme de exigencias para todo el país a través de este tipo de leyes que se denominan de presupuestos mínimos. En ese caso, bueno, hay todavía una discusión acerca de, bueno, cuáles son las temáticas sujetas a presupuestos mínimos, hasta dónde la nación puede dictarlas, y claramente tiene que ver con nuestro sistema federal, donde las provincias tienen un conjunto de competencias que se han reservado y solo le han cedido a la nación esta facultad de dictar los mínimos. ¿Qué pueden hacer las provincias? Luego complementar. ¿Qué quiere decir esto de complementar? Exigir más, nunca menos, que los mínimos que ha establecido la nación. Y por supuesto que los municipios también pueden regularlo. Bueno, esta, esta distribución de competencias, esta incorporación de la cláusula ambiental que realiza la Constitución en 1994, incorpora este proceso que nosotros llamamos de regulación de la temática ambiental en el sistema. Van a pasar del 94 8 años hasta que se dictan las primeras leyes de presupuestos mínimos. Va a ser a partir de 2002, cuando se dicta la ley general, una ley de gestión de aguas, la ley de gestión y eliminación de PCB, y la ley de gestión de residuos industriales y provenientes de actividades de servicios, que son las primeras leyes que se dictan en materia de presupuestos mínimos. Por supuesto que cuando aparecen estas leyes, muchos juristas dijeron, bueno, pero estos no son presupuestos mínimos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son y qué son? Bueno, ahí empezó esta discusión. Bueno, ¿y por qué hablamos de un proceso?
porque hasta hoy se han seguido dictando leyes de presupuestos mínimos. En 2004, la Ley de Información, en 2007, y con posterioridad. La última que se dictó es la ley sobre adaptación y sobre cambio climático. Bueno, y además de estas leyes, hay un conjunto de proyectos para regular problemáticas ambientales. Bueno, uno puede considerar que dentro de las temáticas que han regulado estas leyes de presupuestos mínimos, se han ido fijando pautas o criterios comunes para todo el territorio en una serie de problemáticas donde la nación ha ido fijando estos presupuestos mínimos. Dentro de ese marco de presupuestos mínimos, de mínimos exigibles para todo el territorio, aparece el ordenamiento de bosque nativo, que es la ley 26331, que hace referencia a los bosques nativos, que es la que particularmente nos interesaba profundizar hoy. Siempre van a encontrar que uno tiene que pensar qué problemáticas integran lo ambiental. Es bastante complejo definir qué es ambiental y qué no. ¿Dónde empieza y termina el ambiente? Claramente cuando decimos ambiente, y lo dijeron los precursores en materia de derecho ambiental, uno hace referencia a un conjunto de temas que siempre han formado parte del ambiente porque son los elementos que forman parte del ambiente. No tendríamos duda en decir aire, agua, suelo, flora, fauna, son parte del ambiente. Pero de acuerdo a la conceptualización que nosotros hacemos de ambiente, también ahí nos encontramos con más precisiones. Por supuesto que los bosques, y particularmente los bosques nativos, son un elemento del ambiente, pero un elemento que no se lo puede mirar aislado, sino que justamente ya estas leyes más nuevas empiezan a ver el ambiente en una integralidad. O sea, no es solo el bosque, sino el bosque en los territorios y cuál es el significado y el alcance de realizar una protección del tipo que nos plantea la ley. Hoy un poco vamos a profundizar en eso. Entonces ahora Eugenia va a hacer una pequeña introducción y vamos a ir comentando entre las dos esta ley y bajándola a problemáticas concretas por ahí o a legislación Córdoba-San Luis en algún momento también. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco, Marta, ahí la intención de esta introducción era también conectar con lo que habíamos trabajado en el conversatorio anterior, entonces, bueno, no arrancar de lleno a la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo, sino entender en qué marco esta ley había sido dictada y sancionada. Marta habló de las primeras leyes de presupuestos mínimos y tenemos que entender que cuando llega la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, empiezan a darse algunas leyes que justamente son motorizadas un poco por la participación ciudadana. Entonces es la ciudadanía la que empieza a empujar la necesidad de ciertas normas protectorias y en ese marco aparece en el 2007 la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo. La Ley 26631, que es la que nos acaba de hablar Marta y es un poco en la que vamos a profundizar en el día de hoy, concretamente nos habla de la protección y de la preservación de los bosques nativos. Para esto, y no solo de los bosques nativos, sino también de los servicios ambientales que proveen los bosques nativos. Y este es un punto bastante interesante porque la ley ya reconoce una dimensión de ecosistema. Recién Marta decía, bueno, ¿cómo contemplamos el concepto de ambiente? Entonces, bueno, la Constitución ya nos marca un concepto de ambiente y acá puntualmente la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo nos empieza a definir un concepto puntual de bosque nativo, pero teniendo en consideración esta dimensión de la Constitución de integrar la dimensión natural y la dimensión social.
Entonces, la ley justamente plantea la protección de los bosques nativos y de los servicios ambientales de los bosques nativos. Acá la ley hace algunas puntualizaciones en términos de explicar qué es el bosque nativo, y ahí dice, bueno, bosque nativo no solo es todo aquel territorio con riqueza forestal, no solo es todo aquel territorio no solo con riqueza forestal, sino también todo el medio que lo rodea. Entonces ahí es donde se suman los recursos naturales, aire, suelo, agua, todo el medio que rodea a ese territorio boscoso. Y es eso lo que nos empieza a demostrar la mirada ecosistémica que tiene la ley de bosques. Pero también la ley avanza, y esto fue una incorporación que hubo que hacer en la ley de presupuestos mínimos, en aclarar, bueno, todo aquel bosque nativo que ha sido desmontado no pierde la categoría de bosque nativo. Entonces, un sector desmontado es bosque nativo, más allá de que ha sido desmontado. Entonces, bueno, la ley ahí nos empieza a definir esas cuestiones. También un bosque que hemos tenido algún tipo de daño ambiental y ha sido sujeto a una restauración, también un bosque restaurado o reparado o sujeto a la recomposición, también se considera bosque nativo. Entonces, estos son puntos importantes y son incorporaciones que hubo que hacer, porque bueno, justamente pasaba que quedaban fuera de la protección aquellos sitios que habían sido sujetos a incendio, y entonces después se podía utilizar el suelo y se hacía un cambio del uso del suelo. La ley de bosque nativo avanza en reconocer figuras puntuales, figuras en términos de planes de conservación de bosques nativos, pero también los planes de cambio de uso de suelo. Entonces la ley avanza en poner límites y reglamentaciones y criterios a esos planes, que después, cuando pasemos a las provincias, por supuesto que son las provincias las que tienen que terminar de delimitar cómo van a ser esos procesos administrativos para otorgar esos planes de manejo o esos planes de gestión. No sé, Marta, si querés que vamos entre las dos o querés que... Bueno, un comentario que les quería hacer, que por ahí les interesa. Hay una discusión muy, muy fuerte acerca de qué es bosque. Por un lado, la visión de los agrónomos, los ingenieros forestales, la visión de los biólogos. Bueno, yo tuve la suerte de participar bastante en las discusiones que se hicieron en el Consejo Federal de Medio Ambiente acerca del concepto específico de bosque, porque da una definición de bosque y hay una discusión. Fíjense lo que plantearon algunas provincias. Bueno, los cardones, ¿son bosques? Los palmares, ¿son bosques? Entonces, probablemente son ecosistemas muy particulares, ¿no? Entonces, no entran en esa definición de árbol boscoso, leñoso, ¿va? Bueno, eso generó toda una discusión acerca de cómo realizar actividades en el marco de un criterio tan difícil de establecer, donde no se ponían de acuerdo acerca de qué comprendía el bosque. Creo que al hablar de servicios ambientales del bosque, la ley lo que hace es ampliar esa mirada acerca de qué ve uno en el bosque. No ve el árbol, ni lo que está debajo del árbol, sino que ve frutos, ve fauna, ve gente, ve ciudades colindantes, no sé, hay una cantidad de aspectos, ve agua, ve suelo. Entonces, bueno, por ese lado, digamos que hay mucha discusión acerca todavía del concepto de bosque y cuál es el alcance. Siempre lo que planteamos es que la ley, acuérdense que tiene que fijar criterios comunes para todo el territorio. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos de exigencia común que planteó la ley? La ley dice, las provincias van a tener que ordenar sus bosques nativos. ¿Y los van a ordenar de qué manera? A través de un proceso participativo y considerando los elementos que fija la propia ley, que son los criterios de conservación. Hay unos 10 criterios de conservación o para establecer las categorías de conservación del bosque, qué elementos tener en cuenta. Van a tener que usar esos elementos y elaborar un mapa
donde definan en cada territorio con bosque nativo qué categoría de bosque se le asigna, en 3 colores diferentes, que es rojo, amarillo y verde, en las categorías que establece la ley. Entonces, cuáles son los pasos que las provincias tienen que hacer de manera inmediata? Todo esto ocurre, nos vamos a ubicar en diciembre de 2017, cuando se sanciona la ley. Se les establece un plazo de 1 año a las provincias para realizar esto. Tienen que designar una autoridad de aplicación de bosques. También un aspecto interesante, porque a pesar de que uno puede imaginarse que las autoridades de aplicación en materia de bosque en los distintos lugares, uno supondría que pueden ser las áreas ambientales, pues no son así. En algunos lados es economía, en otros las áreas de producción, en otro agricultura. Entonces, lo mismo, la ley les pide a cada provincia que definan cuál va a ser la autoridad de aplicación que va a implementar esta ley. Después tienen que hacer el proceso participativo y una vez hecho el proceso participativo para aprobación de esa ley, definir el mapa que ordena los bosques nativos en el territorio provincial. Esas serían las primeras exigencias que establece la ley. Y un elemento también muy importante es que a partir de la sanción de la ley no se puede realizar ningún desmonte. Esa es otra cuestión que incorpora la ley, que es bastante interesante porque es como que establece un statu quo en diciembre de 2007 y recién las provincias van a poder hacer algún tipo de actividad vinculada a sus bosques a partir de que tengan cumplimentado todos estos requisitos. No sé, Euge, si querés ir comentando otros aspectos de la ley. Dale. Ahí me parece interesante retomar lo que la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo hace al mandarle a las provincias justamente esa obligación de tener que ordenar sus bosques, y no solo ordenarlos, sino designar una autoridad de aplicación y tener que graficar ese ordenamiento que ha hecho en un mapa. Ese procedimiento tiene que ser, ahí lo adelantó Marta, participativo. Entonces, lo que la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo hace es retomar algunos de los instrumentos de gestión que ya contemplaba la Ley General de Ambiente. Entonces, dos de los instrumentos de gestión, de hecho, lo que es información ambiental y lo que es participación ciudadana, la Ley de Presupuesto Mínimo de Bosque Nativo lo incorpora dentro del procedimiento de ordenamiento ambiental de sus bosques nativos. Entonces, las provincias, en ese año que tenían para realizar el ordenamiento de sus bosques, ese procedimiento tenía que ser participativo. Por supuesto que ahí el criterio que se aplica es el criterio de la Ley General de Ambiente, en términos de que la participación podía ser, la Ley General de Ambiente da esa posibilidad en el artículo 19, que puede ser consulta o audiencia pública. Entonces no estaba del todo claro, y algunas provincias hicieron consulta, otras provincias hicieron audiencia pública. Eso dependía del criterio de cada provincia, pero sí lo que las provincias tenían que hacer era que el procedimiento fuera participativo. También la ley establecía, y establece, más allá de ese año que tenían para hacer el ordenamiento ambiental de bosque nativo, la necesidad de que esos ordenamientos y esos mapas se fueran actualizando. Porque claro, puede pasar que tenemos categorizados en verde, amarillo y rojo de acuerdo a los criterios de sustentabilidad y de acuerdo a los criterios de conservación de cada uno de esos sitios, y puede suceder que un sitio que en su momento fue categorizado amarillo, hoy hay una necesidad de categorizarlo rojo, porque identificamos que justamente hay algunos servicios ambientales, regulación hídrica, captación de dióxido de carbono, conservación de suelo, vemos alguna comunidad que vive en ese territorio, por algún u otro motivo tenemos que cambiar la categoría. Acá sí es importante tener en cuenta que también podemos aplicar lo que es el principio de no regresión o el principio de progresividad. Hay algunas diferencias entre uno y otro, pero podemos pensar en cualquiera de los dos, a efectos de no bajar la categoría. Es decir, si nosotros hicimos un mapeo de los bosques nativos y los ordenamos en estas categorías, verde, amarillo y rojo, e identificamos un bosque como rojo, no deberíamos poder bajar
la categoría a verde. Sí podríamos un sitio identificado como verde pasarlo a amarillo o un sitio de amarillo pasarlo a rojo. Esto es algún cruce normativo que nosotros estamos haciendo aplicando a la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo principios que están reconocidos en la Ley General de Ambiente. Entonces, bueno, esto es de alguna manera una interpretación porque, claro, empieza a pasar que en estas actualizaciones de bosque nativo se intenta en algunas provincias avanzar en disminuir la protección. Y bueno, y la realidad es que mismo las leyes de presupuestos mínimos son umbrales que se las provincias pueden superar la protección, nunca minimizar la protección. Entonces, bueno, de alguna manera es interesante marcar este criterio, de decir, bueno, si nosotros ya organizamos nuestros bosques, tenemos que respetar esas clasificaciones que hemos hecho. Y ahí cuando... Sí, Ahí Marta. te iba a comentar algo. Bueno, en la discusión propia de las leyes y cuando las provincias empiezan a implementarlo, claramente se establecía que las zonas amarillas tenían que tender al rojo. No solo que cuando uno fija un color se mantiene. Si yo tengo un área verde y esa área se trabaja con enriquecimiento y puede llegar a constituir una zona de protección mayor a un verde y pasar a amarillo, también se puede hacer. Entonces, fueron, digamos, pensadas o establecidos algunos criterios para que esta protección se pensara no solo como una foto del momento, ese ordenamiento, sino con una proyección a futuro de la mayor protección, enriquecimiento, preservación posible de los distintos territorios con bosque y que prestan servicios ambientales y que por prestar esos servicios son muy relevantes a futuro para nuestras sociedades. Así que en eso estaba muy presente esta idea en quienes trabajaban la ley. Claro, bueno, pensemos en el servicio ambiental de regulación hídrica y en el gran problema ambiental que tenemos en Argentina, que son las inundaciones, y entonces cuando aparece el problema de las inundaciones, todos recordamos ese servicio ambiental que nos proveen los bosques, que es la regulación hídrica, o bueno, o en el problema que nosotros hemos tenido en San Luis, en la cuenca del Morro, que han aumentado las napas, pasa un poco lo mismo. Bueno, ¿cuál es el plan que instala el Estado, el plan de política pública con el que el Estado decide combatir esa problemática? Son justamente planes de reforestación de determinadas especies que absorben más cantidad de agua. Entonces, empezamos a tener esa consideración de los servicios ambientales de los bosques. Y acá me parecía interesante como conectar, porque Marta nombró algo, no siempre las áreas naturales coinciden con las categorías de bosques, y acá siempre es interesante cruzar, porque nosotros tenemos, por un lado, la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo, pero también tenemos todo el sistema de áreas naturales protegidas, que cada provincia tiene su propio sistema de áreas naturales protegidas. Entonces ahí, en algunos casos, por ejemplo, la normativa de San Luis, puntualmente de ordenamiento de bosque nativo, incorpora dentro de la categoría roja a todas las zonas del sistema de áreas naturales protegidas. Entonces, todo lo que está incorporado en el sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de San Luis pasa a ser categoría roja. Bueno, pero ahí lo que tenemos que ver es cómo entonces una normativa para organizar su territorio y ordenar su territorio, según estas categorías de conservación, utiliza otra normativa previa, que es la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Entonces ahí es interesante, claro, cruzar estas miradas y ver entonces, porque también puede pasar que quede alguna reserva, quizás municipal, no en zona roja de la ley, que es una ley provincial. Entonces ahí sí es interesante cruzar estas nociones estas nociones protectorias. Sí, en general, muchas provincias me parece que han hecho esto, Córdoba también lo tiene, todas las áreas naturales protegidas son zonas rojas. Y ahí aparece otra discusión. Si esas áreas protegidas no tienen bosque, ¿por qué ser zonas rojas? Claro, porque por ejemplo podemos tener áreas naturales que son reservas hídricas, no
no tienen bosques. Entonces, o que los bosques que tienen no están dentro, o la flora que compone esos sectores no es tan relevante, pero bueno, en la mayoría reservas de uso múltiple, reservas naturales, reservas forestales, reservas hídricas, todas han quedado incorporadas como zonas rojas. Así que también Eugenia mencionó todo lo que la ley pensó sobre las actividades. La ley es como que hace un parate, un statu quo en 2007 y dice, bueno, provincias, organícense, establezcan los mapas, categoricen sus bosques y a partir de ese momento empieza una nueva forma de regular estas actividades. ¿Y cómo lo van a hacer? Estableciendo qué tipo de actividades pueden hacerse en cada categoría, siendo la verde la más flexible, digamos, la amarilla con un poco mayor de restricción y la roja la más restrictiva, donde solo se aceptan algunas pocas actividades. Y bueno, ¿y cómo las vamos a hacer? Bueno, con mecanismos específicos, con procedimientos específicos, con planes, como planteó Eugenio. Y esta ley también, una cosa bastante interesante, incorpora sanciones e infracciones. Y fíjense que las sanciones e infracciones que trae esta ley son altísimas. Para ese momento, ninguna provincia contaba con infracciones y sanciones tan fuertes para la temática de desmonte como las que trae esta ley. Y en muchos casos se van a encontrar con el problema de cómo aplicar estas sanciones, porque prácticamente eran confiscatorias en algunas situaciones. Entonces ahí empieza otra discusión también de hasta dónde el Estado se considera estas infracciones y sanciones como un mínimo. Si este es el mínimo, ¿hasta dónde podemos llegar con estas infracciones? Yo creo que ir mostrándoles distintas perspectivas de la ley, de alguna manera ir comentando las cosas que la ley trae, tiene que ir mechándose con los problemas que generó. En ese momento, por ejemplo, hubo bastante inconvenientes para implementar las infracciones y sanciones en muchas provincias. Eso lo escuché en muchísimas discusiones de cómo hacer, porque tenían los desmontes, los paralizaban, tenían una cantidad de instrumentos nuevos a partir de la ley, tenían una prohibición expresa de la ley de no poder desmontar, entonces eso le facilitaba a las provincias la posibilidad de actuar, pero al mismo tiempo le traía este inconveniente lo importante de los montos de las sanciones. Entonces yo me acuerdo que yo tenía discusiones porque les decía, bueno, pero las provincias toda la vida pidieron, dijeron que las sanciones eran irrisorias. Y hoy que tienen unas sanciones fuertes se quejan porque las sanciones son demasiado altas. Bueno, son algunas de las cuestiones que disparó la ley. Muchas discusiones se generaron sobre todos los mecanismos, pero bueno, la ley tiene una gran trascendencia porque, por ejemplo, Eugenia conectó con otros instrumentos como la información y la participación ciudadana, y yo acá les voy a conectar con otros instrumentos que es la evaluación de impacto ambiental y los planes, y ciertos planes como los planes de manejo. Entonces, la ley también recurre a la evaluación de impacto ambiental y dice, señores, si usted quiere hacer un plan de manejo para realizar actividades en el marco de una zona amarilla,
va a tener que presentarme una evaluación de impacto ambiental. Usted me va a tener que decir qué impactos va a producir y cómo los va a minimizar, porque esta área, que es amarilla, tiene restricciones para las actividades, para distintas actividades. Y también lo va a tener que hacer en las zonas verdes. Y acá si bien es menor la exigencia, uno puede ver la importancia que adquirió el instrumento de la evaluación de impacto ambiental para poder anticiparse a los efectos que producen las actividades que desarrolla el hombre y en particular en áreas frágiles. Entonces, es muy interesante porque la ley lo utiliza a ese instrumento y establece muchísimas particularidades que van a tener que tomar las provincias cuando decidan empezar a autorizar actividades en zonas verdes, amarillas e incluso rojas, porque hay algunas actividades como las actividades de investigación o de extracción de ciertos frutos que se pueden autorizar en zonas rojas. Así que es bien interesante ese tema. Bueno, ahí me parecía interesante que Marta nos trae otro instrumento de gestión, que es la evaluación de impacto ambiental, y acá se me vinieron a la mente dos precedentes jurisprudenciales fuertes, uno que es el precedente de la Corte Suprema de Justicia, que es la causa Salas, y que bueno, que es un poco más, tenemos dos sentencias en el 2007 y en el 2009, pero después hay una causa un poco más reciente, que es la causa Mamani, también de la Corte Suprema de Justicia, que es del 2017 y que retoma esos dos precedentes jurisprudenciales, y que justamente lo que hacen estos, lo fuerte de estos fallos judiciales es justamente decir la importancia que tiene la evaluación de impacto ambiental, a punto tal que en este último fallo, en este caso Mamani, se terminan anulando, se termina declarando el proceso de nulidad a determinadas resoluciones que dio el Estado, en este caso era la provincia del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, porque no se había respetado el procedimiento de participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces era decir, no se había respetado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en toda su completitud porque no se había dado lugar a la participación ciudadana. Que esos son requisitos mínimos y es un umbral mínimo que más allá de que lo retoma la ley de bosque nativo, ya lo establece la Ley General de Ambiente. Por eso es que con Marta venimos haciendo como esta conexión. Ya la Ley General de Ambiente nos establece la necesidad de hacer evaluaciones de impacto ambiental y la necesidad de que en el ordenamiento ambiental del territorio se dé lugar a la participación ciudadana. Y entonces, estos precedentes jurisprudenciales a mí me resultó interesante, yo les busqué acá un párrafo, porque simplemente dice, este tribunal ha tenido la oportunidad de enfatizar sobre la importancia y la gravitación que reviste el principio precautorio, bueno, los precedentes que estamos nombrando. El principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Justamente la aplicación de este principio implica armonizar la tutela del ambiente y el desarrollo. Entonces, un poco lo que hace es acudir a esta nulidad de estos procedimientos, porque justamente estaban mal realizados, acudiendo a este principio precautorio. Entonces, nuevamente se retoma uno de los principios de la Ley General de Ambiente, que habíamos estado hablando del principio de prevención y del principio precautorio, se retoma esta idea preventiva y precautoria para resolver un caso justamente dando lugar a la nulidad de un procedimiento. Esto no es menor, porque cuando se dice, bueno, es nula una resolución administrativa provincial, significa que hay que volver atrás todo el procedimiento y hay que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, bueno, de alguna manera es cómo juegan no solo los instrumentos de gestión ambiental de la Ley General de Ambiente en las temáticas específicas, como en este caso en bosque nativo, sino también cómo los principios de la Ley General de Ambiente nos ayudan justamente para lo que están consagrados en la Ley General de Ambiente, para poder interpretar la normativa, en este caso puntualmente la Ley de Bosque Nativo. Entonces, bueno, eso es un poco para que podamos ir conectando todo lo que vimos en el conversatorio anterior con esta bajada puntual a una temática y a una problemática que es la protección de los bosques nativos. Hola, disculpa, sí, sí, habías levantado la mano, ¿querés consultar?
Está sin micrófono. Bueno, Guille, si te parece, querés preguntar hasta que Sil pueda resolver el tema del micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? Hola. Yo quería consultar respecto a si esta clasificación de bosques, por ejemplo, terminaría siendo en un color amarillo o el color que sea, pero este tipo de bosques se da en un terreno de un particular, de una persona de carácter privado. ¿La ley prevé algún tipo de indemnización teniendo en cuenta que esta persona se podría ver restringida en cuanto a su derecho de ejercer ciertas actividades? Bueno, esa fue una de las discusiones, ¿no? ¿En qué medida eh, se puede compensar a quien tiene en su territorio un bosque nativo? Y acá hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, el bosque nativo, o lo que denominamos flora, no es propiedad del dueño del suelo, es propiedad del Estado. Entonces, eso por un lado. Si se pensó, y eso va a tener que ver con el presupuesto que se le va a asignar a la implementación en la ley de bosques. ¿Qué querían hacer las provincias? Dicen, bueno, nosotros también tenemos que priorizar esta protección, pero para aquellos sectores donde se vean muy afectados, también darles la posibilidad de que hagan proyectos, por ejemplo, de enriquecimiento o de conservación, y que eso también sea un incentivo para mantener y mejorar los bosques. Entonces, cuando se considera el presupuesto a asignar para la ejecución de la ley de bosque, se toma en cuenta primero que la provincia haya cumplido con todas las exigencias que establece la ley. Esto es, haber hecho el proceso participativo, haber dictado la ley, haber ordenado los bosques, haber generado el mapa. Entonces, a partir de ese cumplimiento de todo el ordenamiento de bosque nativo, del presupuesto asignado, las provincias van a poder recibir fondos para bosques. Dentro del fondo que reciben, hay un porcentaje que es, no me acuerdo ahora, pero me parece que es el 30%, que es para fortalecimiento institucional, y el 70% es para proyectos vinculados con el bosque nativo. Entonces, ¿qué significa esto? Si bien no va a ser ni una indemnización, ni un subsidio, ni una nada, va a ser una partida presupuestaria a la que van a poder acceder los productores o los dueños de áreas con bosques para elaborar proyectos que permitan restaurar, mejorar, conservar o preservar los bosques. Entonces, que la ley viniera acompañada con un presupuesto asignado, tuvo por lo menos en principio, en los primeros tiempos, un buen incentivo para quien se veía privado de ciertas actividades, digamos. Ese sería lo básico. Ahora, uno podría analizar esto de distintas formas. Son bienes comunes, son bienes públicos, son bienes de propiedad del Estado, son bienes que prestan servicios ambientales. Hay miradas más, digamos, más conservadoras o más orientadas a los intereses individuales que dicen, bueno, también hay que llegar a propuestas donde la sociedad reconozca
estos servicios ambientales y que sea la propia sociedad la que compensa a esas áreas, otorgándoles algunos beneficios como una compensación a las restricciones que sufren por tener estos bosques tan buenos que les sirven, que en realidad los servicios ambientales que prestan nos prestan a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, estas es un poco las dos miradas que yo encuentro en lo que vos consultas. Pero Sí, siempre ahí, está ese tema de fondo, ¿eh? claro, ahí eso, agregar que bueno, que es un poco lo que insinuabas Marta, pero entender que la reforma del Código Civil y Comercial viene como a saldar un poco este gran debate, que es un debate que creo que desde que aparece la legislación ambiental, aparece la cuestión de, bueno, ¿dónde están los derechos individuales frente a los derechos colectivos? Y acá estamos hablando de justamente los bosques nativos como un derecho de incidencia colectiva, con los servicios ambientales como una necesidad para toda la comunidad, digamos. Entonces, ¿qué es lo que el Código Civil nos viene a salvar de alguna manera o a acomodar? Es decir, bueno, le da preeminencia a los derechos colectivos por sobre los derechos individuales frente a un conflicto de intereses entre unos y otros. Entonces, de alguna manera, ahí nuestro propio sistema jurídico nos da alguna respuesta a algo que venía siendo, como dice Marta, una discusión. Y tampoco es que esto salda la discusión. Por supuesto que acá, bueno, se empiezan a plantear estas cuestiones y la compañera me parece que planteó muy bien, bueno, ¿qué pasa si cuando se sanciona, cuando se realiza el ordenamiento, resulta que es una zona amarilla o una zona roja el terreno de alguien? Pero también ha pasado que aún posterior a esos mapas de ordenamiento de las provincias, claro, porque faltan algunas conexiones por hacer, ¿no? Yo vengo viendo un seguimiento que hacen los colegios de escribanos, algunos colegios de escribanos están dando esta temática, y empiezan a decir, bueno, ¿cuál es la importancia de que los escribanos empiecen a tener conocimiento de la normativa ambiental? Bueno, porque como uno en una escritura de un terreno tiene algunas observaciones, hay determinadas observaciones que están en las escrituras, que si uno tuviera una escritura de un terreno y que fuera zona roja, en la propia escritura debería estar esa información. Si estamos hablando de terrenos que se compran o se venden, o se hace cualquier acto jurídico posterior al ordenamiento, ¿no? Estoy planteando quizás otro escenario diferente al que acaban de preguntar. Pero decir, bueno, ¿qué pasa si de manera posterior al ordenamiento de bosque nativo de una provincia alguien va a comprar un terreno y no sabía que era zona roja o zona amarilla de bosque nativo? Bueno, claro, ¿qué pasa? Esta persona quizás no sabía y dice, bueno, pero yo lo compré de buena fe. Se empiezan a generar estas cuestiones. Por supuesto que no podemos aducir el desconocimiento del derecho, pero bueno, realmente las escrituras tendrían que tener esta información como aparece en una cantidad de otra información, cesión de derechos o una cantidad de otras cosas aparecen en ese documento público. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo tenemos que ir cruzando las disciplinas, ¿no? Nosotros con Marta siempre contamos que, bueno, como cuando el derecho ambiental aparece, moviliza a todo el derecho en general, moviliza a todas las áreas del derecho. Bueno, acá aparece un espacio puntual, que es el espacio de los escribanos, el espacio notarial, también teniendo que dar respuestas a la cuestión ambiental, quizás para salvar esas cuestiones. Sí, ahí, miren, hay posicionamientos también extremos de la protección de lo individual, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo tengo 10.000 hectáreas, y esto lo he tenido en expediente, por eso lo puedo contar, 10.000, 15.000 hectáreas, de las cuales tengo un alto porcentaje con un bosque nativo, zona roja, obviamente, pero esto que les cuento es antes que fuera zona roja, que antes del ordenamiento. Entonces, ¿cuál era el planteo del dueño del campo? Bueno, dice, si yo tengo que proteger esto, a mí alguien me tiene que dar un beneficio, igual que si yo lo convirtiera en parque al bosque. Entonces, la alternativa era o proteger el bosque o convertirlo en parque para vender y tener una enorme ganancia porque era un bosque de altísima calidad. Entre esos planteos y siempre tratando de defender a ultranza la propiedad privada,
siempre ha habido estos planteos, ¿no? A través del tiempo y en distintos momentos. Ahora, nunca he visto nadie que logre hacer una expropiación inversa. ¿Cuál es la expropiación inversa? Cuando yo demando al Estado para que me haga la expropiación porque me está alterando, digamos, mi derecho o restringiéndomelo de tal manera. Entonces, eso no se ha dado. Por supuesto que todo esto previo como decía Eugenia, el impacto que tiene hoy el derecho ambiental, donde ya las cuestiones entre lo individual y lo colectivo, en lo que son en materia de bienes y lo que es la importancia de estas cuestiones, de estos derechos de incidencia colectiva, donde están mucho más claros. Antes costaba mucho más defender este tipo de posiciones de los beneficios que otorgan a la sociedad estas áreas. Pero como para que conozcan, siempre ha habido un poco la disputa entre el bien individual y el bien colectivo. No sé si que si lo conectamos, nada, es una digresión quizás, pero si lo conectamos con lo que vivimos en la pandemia, también pasó, no sé, todos escuchamos las discusiones que había en términos de que me están restringiendo mis derechos individuales, pero era efectos de una cuestión colectiva y era efectos de la protección de la salud. Entonces, nuevamente, derecho a la salud como derecho colectivo frente a derechos individuales. Pero, sin embargo, aún con todas las evoluciones que hay desde el marco normativo, que quizás es lo que les estamos mostrando, es decir, bueno, el derecho ambiental ya tiene hoy un esquema coherente, por lo menos en nuestro sistema jurídico, porque el Código Civil viene a salvar quizás eso que se venía discutiendo en términos jurisprudenciales. En el imaginario colectivo de la sociedad todavía está muy instalado y muy arraigado la propiedad privada y el valor que tiene la propiedad privada por sobre la propiedad colectiva o por sobre los bienes colectivos. Sin embargo, cuando aparecen los problemas ambientales, a todos nos afecta el problema ambiental. Cuando aparecen las inundaciones, cuando aparecen las grandes tormentas, cuando aparecen, ahí sí que a todos nos afecta. Cuando aparecen los incendios, que son problemas que nos tocan a las dos provincias, a Córdoba y San Luis, problemas un problema realmente compartido, ahí sí todos nos acordamos de la importancia del bien colectivo. Pero entonces, bueno, es como empezar a instalar en la sociedad estas discusiones y cómo empezar a mostrar la importancia de estos bienes colectivos y de que todos entendamos que a todos nos beneficia de alguna manera, porque por eso es justamente colectivo. Sí, tenías una consulta. Hola, ¿qué tal? Llegué un poco tarde, no sé si me pueden escuchar. Sí, ahora se escucha bien. ¿Cómo les va? Ansiosa por la reunión esta, porque bueno, soy ingeniera agrónoma de Córdoba, trabajo con el tema de ambiente y realmente quería preguntar, y discúlpenme a todos si en el caso de que ya lo hubieran tocado al comienzo, a mí por un lado, me han hecho consultas profesionales, políticos que se han quedado con vastos terrenos y que habían hecho cambio de uso de suelo, que es lo que llamamos en agronomía, ¿no? El cambio de uso de suelo, con el pretexto de que, bueno, el suelo de un bosque que estaba arruinado supuestamente, que estaba talado, me lo quedé porque, bueno, eso se consigue en toda la Argentina, y este político me decía, bueno, pero yo lo mejoré. Era zona roja, ¿no? Pero bueno, él me decía, yo lo mejoré, sí, bueno, pero hiciste cambio de uso de suelo. En ese caso, y en el caso del tema de los incendios, que es más lo mío, el tema de fuego, ¿qué está pasando con las leyes? Porque se quema a mansalva y sabemos que el porcentaje de incendios intencionales para cambio de uso de suelo es altísimo. Yo quisiera saber a nivel, legal, ¿qué está pasando con ese tema? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta, porque por ahí uno se va por los bordes. Pero, bueno, tanto el cambio de uso de suelo, por el motivo que sea, como por los incendios, no puede modificarse. Digamos, si hay un incendio en zona roja o amarilla, la zona no pierde la calidad roja o amarilla. Esto, desde el punto de vista legal, es
está clarísimo en la ley, es así. El tema es cómo lo están implementando o en qué medida el control y la fiscalización del Estado está llegando a esos territorios y no permitiendo realizar ciertas actividades. Y en realidad lo que te plantea quien compró en esa zona roja y dice la mejoró, no, no la mejoró. Únicamente la podría mejorar si está cultivando bosque nativo y restaurando el bosque nativo de esa zona roja. Esa sería la única mejora posible en una zona roja. Las exigencias están, ¿viste? Entonces hay ahí, yo siempre digo, bueno, está la responsabilidad de las áreas de control y fiscalización, también está la responsabilidad profesional cuando se asesora, está la responsabilidad política, todos tenemos de alguna manera un poquito de esa responsabilidad porque nos vamos a quedar sin nada, ese es el tema. Bueno, ahí Marta, nombrás la responsabilidad. Por supuesto que acá hay una responsabilidad fuerte del Estado, que Marta hizo hincapié, de control y fiscalización, y que esos son los sistemas que me parece que en todas las provincias hay que mejorar. Pero también acá retomo un poquito esta idea de la responsabilidad privada, y la propia ley nos establece que frente a un daño ambiental, ¿sí? Frente a un daño ambiental, hay una responsabilidad compartida y hay una responsabilidad compartida con quienes firmaron las autorizaciones, ya sea para los planes de manejo sostenible de bosque nativo, para los planes de cambio de uso de suelo, ya sea en las evaluaciones de impacto ambiental, para todo aquel profesional que puso su firma en alguno de esos estudios, hay una responsabilidad frente a un daño ambiental, ¿no? Porque mientras presentamos los papeles y está todo bien, son trámites administrativos. Frente a un daño ambiental, ya ese trámite administrativo pasa a tener una responsabilidad concreta. Y es una responsabilidad frente a ese daño ambiental. Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Así como recién mirábamos, control y fiscalización, importancia de que el Poder Ejecutivo instale esos sistemas y los implemente, quizás en este caso, frente a un daño ambiental, vamos a Poder Judicial y decimos, bueno, también necesitamos ciertas reformas en el Poder Judicial para que esto se pueda encauzar, para que realmente podamos, frente a un daño ambiental, estamos hablando de daño ambiental de incidencia colectiva, en donde cuál sería el objetivo frente a una interposición de un daño ambiental, de una acción para pedir, por un daño ambiental de incidencia colectiva. El objetivo prioritario sería la recomposición de ese bosque, la restauración de ese bosque, más allá de las afectaciones individuales que pueda haber que van a ir por otra vía. Entonces, necesitamos también una justicia fuerte para que empiece a dar respuesta a estos casos. Porque claramente que tenemos casos de afectaciones y de daños ambientales. Los desmontes y los incendios son casos de daños ambientales, son daños ambientales, pero entonces, bueno, ¿cómo empezamos a encauzar en la justicia esos daños ambientales? Sí, hay una manito levantada. Hola, ¿puedo hacer una consulta más? Sí, claro. La otra duda que tengo es sobre qué porcentaje de las tierras argentinas, si hay alguna legislación al respecto, puede comprar un extranjero. ¿Por qué sobre eso o no hay ley o yo no sé al respecto? Pero me llama muchísimo la atención, yo me estoy por trasladar a vivir a Patagonia y bueno, trabajo con el tema de cambio climático y bosque y demás, pero es terrible, no sé si no hay ley o no se cumple o no se la hace cumplir. Estoy, digamos, burra en el tema, quisiera saber si hay... Mira, no, yo no he profundizado mucho en el tema, pero hay ley de tierras, se discutió una ley de tierra, hay una cierta restricción para la compra de tierras de extranjeros, sobre todo en áreas de fronteras, en ciertos lugares estratégicos. Pero no te puedo decir más que eso porque no he visto la última legislación, lo último que se haya legislado, pero sí, es un problema en tanto en tanto el Estado no cumple con el rol que tiene, que es la fiscalización y control. Por eso yo hago mucho hincapié en eso. Para mí es un tema muy importante. Sí, yo tampoco puedo ser tan concreta en decirte, sí te digo, sí hay normas y sí hay límites,
porque sí está establecido, pero no podríamos profundizar mucho más que decirte eso. Pero sí es un tema interesante para indagar. Bueno, y acá yo siempre, no sé por qué, te escuchaba y pensé, bueno, pensemos que pedimos un préstamo millonario y que la garantía de ese préstamo fueran nuestros recursos naturales. Eso también es tremendamente grave, que nosotros como garantía de un préstamo económico pongamos nuestros recursos naturales, en términos de soberanía, que quizás este planteo que estás haciendo con tu pregunta. Bueno, ¿cómo pensamos nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales y sobre nuestros bienes ambientales si estamos tomando estas decisiones, si entregamos tierras a personas extranjeras, o asimismo si ponemos como garantía de un pedido económico, de un préstamo económico, nuestros recursos naturales? Esas son cosas que quizás, yo sé que en su momento se presentó una demanda con este objeto, de que no podía ir como garantía de ese préstamo, el préstamo que se pidió al Banco Mundial, no podía ir como garantía de los recursos naturales. No sé si procedió y en qué estado está. Hasta donde yo lo puedo seguir no procedió demasiado, pero es un tema a discutir. Sí. Porque ¿qué pasa si Argentina sabemos que está en condiciones súper difíciles de pagarla? ¿Y qué pasa si Argentina no puede pagar? Por supuesto que siempre se sigue renegociando, se renegocian esos créditos, bueno, pero y Argentina está en posiciones difíciles de pagar. Y si no paga, ¿qué pasa? ¿Tenemos que entregar nuestro territorio? Bueno, Nos son cuestiones como... ejecutan los bosques, la flora, la fauna, el aire, el suelo. Las cuencas, claro, son cuestiones tremendas. Nos Sí, van a sí. ejecutar. De todos modos, me parece que no hace falta, perdón, que nos den, por lo que estoy viendo en números, ¿no? Que nos cedan un préstamo a cambio de una garantía con recursos naturales. En general, los recursos naturales se están entregando a veces sin ninguna contraprestación del otro lado. O sea, una realidad tristemente para las generaciones futuras, ¿no? Pero es una realidad argentina. Es lo que nos está pasando. Y puede ser regional, no solo Argentina, sí, también regional. A veces pasa que, digamos, hay muchos estudiosos que están trabajando acerca de cómo se realiza un extractivismo de los recursos naturales, y es cierto que muchas veces sin las retribuciones que correspondan, tanto en el caso de la minería como en el caso de bosques, con mucha temática. La verdad que son temáticas muy vinculadas y daría para un seminario aparte charlar sobre esto. Sí les quería contar un poquito y rápidamente, como para que ustedes sepan, que esa ley de bosques que nosotros hoy les traemos y le hacemos algunos comentarios, tuvo distinto tránsito y distinto tipo de ejecución en cada una de las provincias. Yo les voy a hacer una síntesis de lo que pasó en Córdoba. En Córdoba en 2007, cuando se produce esto, no se realiza inmediatamente el ordenamiento se va a hacer recién en 2010, y se va a realizar un proceso participativo muy complejo, porque se hizo un trabajo participativo muy fuerte, donde participaron todas las organizaciones, los actores sociales, pero cuando ese proceso participativo culmina, nunca tuvo formato de proyecto de ley, y cuando entra a la legislatura se cambia el contenido, y la ley que se sanciona en la provincia de Córdoba no responde al consenso alcanzado en el proceso participativo. Entonces tuvo mucha discusión, mucho debate posterior, porque la ley no representaba lo que se había acordado. Se hicieron audiencias públicas, se hicieron formas de participación y terminó una ley diferente a la que se había consensuado. Esto trajo innumerables problemas a la provincia, porque en realidad generó una enorme desconfianza a lo que son los procesos participativos, por un lado, y por otra parte, tuvo que remontar la provincia cada uno de los aspectos que se debatieron, y tuvo que, incluso la nación no le reconoció a la provincia haber cumplimentado con todos los elementos, y por lo tanto no recibió fondos durante mucho
muchos de los periodos donde las otras provincias estaban recibiendo los fondos destinados para la ejecución de esta ley, ya sea para asistencia técnica o para proyectos concretos. Así que, bueno, fue un proceso difícil que después tuvo que remontar la propia provincia y muchos años después, en el año 2014, vuelve a realizar otro proceso participativo que es para la sanción de la Ley de Política Ambiental Provincial, y ahí se encontró con todos los obstáculos que tuvo que superar por esa desconfianza que había generado en los actores. Bueno, esta ley sí logró el consenso y el consenso se manifestó en el texto de la ley y por eso después tuvo unanimidad en la aprobación. Así que bueno, eso un poco fue el proceso de Córdoba. Eugenia va a contar un poco cómo fue el proceso en la provincia de San Luis, como para que ustedes vean dos formas o dos modalidades diferentes. Bueno, sí, también muy brevemente, en la provincia de San Luis pasó algo similar en términos de que quizás no se respetó ese año que daba la ley de presupuesto mínimo de bosque nativo para hacer el ordenamiento. La ley era de 2007, en San Luis la ley que realiza el ordenamiento es de 2009. También en San Luis hubo ciertas preocupaciones desde la ciudadanía y eso quedó registrado y hubo varios planteos de la ciudadanía en términos de, no pasó esto que pasó en Córdoba en términos de que se cambió el proyecto, que claro generó muchísima desconfianza, sino acá lo que pasó es que no se generaron demasiadas instancias participativas. Las instancias participativas, dicho por la sociedad civil, eran como espacios en donde directamente no tenían intenciones de escuchar a la ciudadanía, y eso es lo que sintieron las asambleas y los movimientos. Entonces hubo como un descontento porque se empezaron a presentar una cantidad de notas para que realmente el procedimiento fuera participativo, y bueno, y quedó la sensación de que el procedimiento no fue del todo participativo. La ley sale entonces en el 2009, sí realiza este ordenamiento de bosque nativo. Una de las quizás críticas que se le plantea a la ley es que quedaron muchos espacios en lo que se denomina como zona gris, es decir, espacios sin categorizar, no estaban categorizados ni en rojo, ni en amarillo, ni en verde. Entonces queda una cuestión un poco híbrida, de decir, bueno, ¿qué pasa con esas zonas? ¿Qué son? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? En futuras resoluciones, después de la ley en 2009 se empezaron a dictar algunas resoluciones de la autoridad de aplicación, que fue cambiando en la estructura ministerial de la provincia, fue cambiando ministerio, secretaría, fue cambiando la estructura, pero se fueron dictando ciertas resoluciones, una última resolución en el 2020, en donde se van sumando requisitos y por ahí, no sé si usar la palabra perfeccionando, porque sí se van como organizando los procedimientos puntualmente. Entonces sí se van organizando los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, los requisitos, los procedimientos de los planes de manejo, los procedimientos de los pedidos de cambio de uso de suelo, pero no se avanza en categorizar estas zonas que han quedado como amarillas. Bueno, uno puede ver el mapa y cómo están ordenados los bosques, y por supuesto que aparecen también algunas cuestiones dudosas cuando hay zonas muy estratégicas que están categorizadas como amarillo. Sí resulta simple pensar en esto, áreas naturales protegidas, las sierras, o las sierras, bueno, de hecho tenemos una sierra compartida con Córdoba, eso está todo protegido, sí es zona roja. Pero claro, en esas zonas también nos empezó a pasar, y es una realidad que creo que compartimos con Córdoba, que cuando se protege como zona roja, ya teníamos gran parte construida hasta la cota altísima de la sierra. Entonces, ¿cómo hacíamos para implementar la protección cuando ya teníamos desarrollos inmobiliarios hasta el filo, prácticamente? Bueno, son las realidades o las dificultades de implementación. Sí, en San Luis nos encontramos con esa dificultad de control. Acá la dificultad que yo he detectado en muchos municipios es justamente a nivel municipal. Es como decir, bueno, yo municipio veo que salen camiones con troncos. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Porque lo hacen a la noche. Entonces, veo ahí, y con Marta venimos trabajando hace tiempo, la cuestión de las relaciones intergubernamentales, y realmente el abordaje de bosques necesita relaciones intergubernamentales entre el municipio, la provincia y la nación. Ya hay una articulación entre nación y provincia porque la ley prevé unos fondos, un fondo para la preservación de bosques que van a las provincias. Las provincias tienen que a su vez generar relaciones con los municipios.
porque cuando decimos, bueno, los bosques están en los territorios y los territorios están en los municipios. Entonces, bueno, por eso con Marco siempre decimos necesitamos bajar todo esto que venimos viendo al territorio y necesitamos que en el territorio estén los inspectores, los sistemas de gestión, los sistemas de vigilancia, que estén en ese territorio, más en la dimensión más local. Un Bueno, comentario con respecto a los mapas. La provincia de San Luis tiene muy buen mapa, muy, muy claro, hasta dónde es rojo, amarillo y verde. La provincia de Córdoba tiene un PDF A4, donde realmente no se sabe y es muy difícil establecer dónde está, cómo cae esa. Bueno, fue todo un error que después le generó también un problema porque es el área de ambiente bajo la cual está el área de bosque, que va a tener muchos casos para definir qué área es roja y cuál no. En el caso de las sierras, hay un elemento para la categorización que tiene que ver con las pendientes. Entonces, de acuerdo al porcentaje de pendientes, forma parte de zona roja también. Las cotas, algunas zonas turísticas han definido que no se puede construir por encima de la cota de los 1000 o de 1100 metros. Bueno, se han ido, a partir de este ordenamiento, también se han ido generando nuevos mecanismos de protección que algunos municipios por sí mismos han empezado a implementar. Por ejemplo, en el caso de Córdoba hay loteos antiquísimos que nunca fueron autorizados y que hoy vienen esos loteos a pretender desarrollar esos loteos en plenas zonas rojas. Entonces, bueno, es toda una complicación. Zonas con pendientes, zonas que son claramente rojas, que son áreas de reserva. Bueno, siempre se está intentando avanzar sobre esas zonas, así que, bueno, ha sido muy, muy complejo poder lograr mantener estos, sobre todo en las zonas de bosques de alta calidad, ¿no? Una pregunta, no sé si me escuchan. Sí, Soy sí. muy inquisitiva. ¿Qué pasa con las altas cumbres en Córdoba? Porque más allá de la cota está todo alambrado eso Sí, bueno, esas son, bueno, las altas cumbres no tienen bosque, en teoría. Hay algunos bosquecillos de tabaquillo, pero tiene pastizal de altura. Entonces, las áreas de pastizal de altura son consideradas bosque. Bueno, algunas discusiones, ¿no?, que se dan. Yo digo, te lo tiro a vos entre agrónomos e ingenieros forestales porque me encanta, porque tienen una visión totalmente distinta unos de otros. Pero, por ejemplo, la protección que tiene Altas Cumbres es que en una parte está el Parque Nacional Condorito, pero inmediatamente al lado del parque hay una enorme reserva hídrica que se llama Reserva Hídrica Pampa de Achal. Si bien se desarrollan actividades, esa es un área que para Córdoba es central porque es la zona de recarga de acuíferos. O sea, nosotros dependemos del agua de lluvia que cae en Pampa de Achala porque es la que contribuye a todos los arroyos y vertientes que fluyen hacia el este, y al mismo tiempo es la zona de recarga de acuíferos. Hay esas áreas protegidas, parque y reserva hídrica de Pampa de Achala, por supuesto que por ser áreas de protección son áreas rojas, pero es complejo todo el resto de esa parte, y aparte en qué categoría y de qué manera protegerlas. Por supuesto que no es la única forma protegerlas a través de la ley de bosque, porque protegerlas a través de las áreas de reserva también es muy importante. Y bueno, y está la posibilidad también de proteger
las cabeceras de cuenca, independiente que haya bosques o no. O por lo menos lo poquito que haya, tratar de mantenerlo. Bueno, ahí un poco lo que decía Marta, y retomando tu pregunta, en Merlo, nosotros en San Luis tenemos quizás un contexto similar, y un poco el planteo que hacía gran parte de la sociedad civil era justamente esto: bueno, tenemos cotas y tenemos protegida nuestra sierra, pero no tenemos protegido el pedemonte. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Que son los pastizales, y sin embargo tienen también una contribución en nuestro ecosistema. Entonces, ¿cómo empezamos a jugar con otras figuras protectorias? Y es esta pregunta: bueno, ¿es la ley de bosques la que nos sirve para proteger esos territorios? ¿O en realidad tenemos que pensar en estas otras figuras protectorias como áreas naturales? Bueno, son discusiones que también se están dando de este lado, También, digamos, porque pasa entre esa diferencia. también tenemos otras formas que son los ordenamientos territoriales, ¿no? Y también tenemos la planificación del territorio como un mecanismo que sería muy importante para poder pensar en conjunto entre los distintos actores sociales cómo planificar hacia dónde se van a extender nuestras áreas urbanas y en qué medida y dónde vamos a parar, ¿no? Claro, pero en esa planificación, por lo menos lo que pasó en Merlo es esto: bueno, Merlo empezó a crecer y crecía para la parte de pedemonte porque no podía crecer más para la parte de la sierra. Entonces era hasta dónde permitimos, claro, pensemos en la planificación urbana, hasta dónde permitimos que se extienda la ciudad y hasta dónde ya está, ya no nos podemos extender más, como que también hay ciertos límites que tenemos que poner y decir, bueno, la capacidad de nuestros recursos no nos permite un mayor desarrollo inmobiliario o urbano, porque ahí también aparece la categoría del extractivismo urbano, que también está desarrollada. Tenemos por un lado el extractivismo de nuestros sistemas agropecuarios, de nuestros sistemas de minerales, pero también tenemos un extractivismo urbano que es la forma de desarrollo urbano que tenemos en nuestras ciudades. Y cómo en realidad lugares que son característicos por la naturaleza, por los paisajes, están también tomando esa dinámica de desarrollo urbano, de grandes hoteles, de grandes estructuras, de grandes infraestructuras que utilizan una cantidad de recursos naturales. Entonces, ¿hasta dónde? Y acá se me viene a la mente otro instrumento de gestión, que es la evaluación de impacto ambiental estratégica o acumulativa, para realmente entender, bueno, todos estos desarrollos inmobiliarios que nosotros tenemos en lugares turísticos. ¿Cuál es el impacto de todos estos desarrollos, como un conglomerado? Y no de cada desarrollo de manera autónoma. Porque nosotros tenemos un mismo recurso que nos provee a todo este sector o a todo este municipio. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando Sil recién nos preguntaba, bueno, que lo preguntaba justo en el tema de incendios, ¿están las leyes? ¿No hay leyes? En realidad nosotros solemos decir, bueno, es cierto que en algunos temas faltan leyes, es cierto que no tenemos ley de humedales, entonces no tenemos protegidos nuestros humedales, es cierto que no tenemos una ley de evaluación de impacto ambiental, entonces cada provincia tiene procedimientos diferentes, pero en realidad sí tenemos un marco de legislación fuerte y tenemos una cantidad de instrumentos de gestión en las normativas que tenemos. Entonces tenemos margen de acción con el sistema normativo ambiental que ya existe, independientemente de que por supuesto hay que mejorar, pero tenemos margen de acción con esto. Recién sí hablaba de incendios, y sí tenemos una ley de manejo del fuego, pero entonces no está el tema en la normativa, está el tema en la gestión. Marta, Eugenia, ¿les parece que haga unas últimas dos preguntitas? Acá escribieron dos preguntas. Dale. Paulina consulta: hola, yo quisiera saber qué vinculación observan ustedes entre la Ley de Ordenamiento de Bosques de la provincia de Córdoba y la Ley Agroforestal. Bueno, me corresponde a mí. La ley agroforestal, la idea es que los productores foresten una parte, un porcentaje de su campo, digamos, ¿no? Yo creo que desde el área de agricultura esto fue pensado también como una forma de mejorar las prácticas agrícolas. Y en las formas de mejorar las prácticas agrícolas también empezar a introducir conceptos ambientales en la temática específicamente agropecuaria.
tiene una relación, pero el bosque la regulación del bosque nativo es una regulación específica para lo que ya está, para categorizar, para ordenar y para cuidar y controlar y fiscalizar esto. En el caso de lo agroforestal, me parece que desde las áreas de agricultura lo que se tiende es a empezar a tener más espacios forestados y más espacios donde el productor considere esta actividad de reforestación como una práctica que agrega como buena práctica de su actividad. Esa es mi mirada. No sé si ese habrá sido el objetivo exacto que se planteó la ley, pero me parece que hace muchos años ya viene trabajando agricultura en las buenas prácticas agropecuarias, y cuando sale esa ley se la plantea como una forma de beneficio ambiental el forestar estas áreas. Pero puede tener, uno lo podría vincular con el bosque nativo y podría vincularlo desde el punto de vista de la política, probablemente porque hay muchas políticas que se dictan a nivel provincial que de alguna manera impactan en otras políticas. Entonces, ojalá impactaran positivamente y, por ejemplo, estas prácticas agropecuarias de reforestación estuvieran asociadas a los criterios que tiene la ley de bosque nativo, o que sumaran a proteger áreas, por ejemplo, deprimidas o áreas con médano o áreas muy deterioradas. Entonces, me parece que todo eso puede aportar a la protección. Perfecto, y acá Isaac hace una última pregunta. Si un campo, por ejemplo, de 1000 hectáreas tiene una categoría amarilla en toda la superficie, ¿hasta qué porcentaje prevé la ley poder intervenir con un rolado selectivo? No hay porcentajes. En ese caso, lo que tendrías que digo, de acuerdo a la provincia donde estés y a la actividad que vas a desarrollar, si estás en una zona amarilla, tendrías que hacer una propuesta de proyecto, de plan de manejo, y va a ser el organismo que fija la ley el que te apruebe o rechace ese proyecto de acuerdo a lo que vos plantees como impacto que puede producir y qué medidas de mitigación vas a usar para que se produzca el menor impacto posible. Siempre que la actividad que propongas sea una de las actividades que puedes realizar en una zona amarilla. Claro, eso te iba a decir, pensar quizá en un desarrollo turístico, amigable con el ambiente, pensar en alguna de las actividades que están permitidas en zona amarilla. No, pero él lo plantea directamente para el rolado. El rolado, claro, en muchos casos no lo podrías desarrollar. Lo tendría que evaluar la autoridad en esos casos. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? No, yo nada más. Hola. No, me parece que depende muchísimo, digamos, cómo ya viene la provincia trabajando, cuáles son las fuerzas. En el caso, por ejemplo, de Córdoba es netamente agrícola más que pecuaria, porque se está desplazando al noroeste, y en el caso de provincias que tienen su fuerte en el turismo, como por ejemplo localidades como la ciudad de Bariloche, por ejemplo, es mucho más fácil hablar de bosque y forestación porque es parte de su fuerte económico. También me parece que está planteado desde ahí, es difícil. Y otra cosa que me parece importante es el tema de que a veces el tipo del campo, el que te compra el campo, los nuevos campesinos, que no son muchos, porque cada vez es una realidad que cada vez tenemos menos campesinos en los campos y menos empresas dueñas de todos esos campos, me parece que pasa por la legislación hacia las inmobiliarias, porque al fin y al cabo el que se adueña
generalmente de altas cantidades y vende más allá después del uso que se le haga en la inmobiliaria. O sea, más allá que el tipo que compra, esa es otra parte. Sí, un poco lo que planteamos al inicio me parece que tiene que ver con esto que planteas vos. No podemos mirar el bosque aislado del resto. No podemos cometer los mismos errores que hicimos antes de mirar el agua por separado, el aire por separado. No, el bosque forma parte de una cantidad de entramados de políticas, normas, actividades, personas. Entonces, tenemos que ir viendo paso a paso de qué manera lo podemos proteger mejor, cómo podemos combinar, cómo podemos a lo mejor desde el turismo, desde la agricultura, desde otras áreas, ir eh, formulando políticas similares y que todas tiendan a un objetivo en común, ¿no? Sí, y pensar que la ley también hace hincapié en esta cuestión de, incluso incorpora expresamente la noción de paisaje, y es un poco lo que decís, bueno, quizás para provincias que tienen fines turísticos en donde el paisaje es parte de su desarrollo, bueno, sí, por supuesto que tiene una dimensión diferente, a las provincias, también San Luis tiene otra realidad, entonces a las provincias que tenemos otro tipo de desarrollo más desde lo agropecuario. Entonces, bueno, ¿cómo conjugamos? Pero hay que empezar a entender esto, cómo empezamos a conjugar los modelos. Es una cuestión también, ¿no? Perdón, de actores, porque acá son los ingenieros agrónomos, en el caso mío, yo por ahí trabajo con cosas que el resto, no estoy en la parte agrícola y por decisión propia, la cuestión de agroquímicos, yo me voy, digamos, me voy desviando de la parte productiva para la parte si se quiere, de mantenimiento, más forestal. El tema es que, como todo, tiene que haber una mirada holística, sobre todo de profesionales, y en las cúpulas del gobierno, a nivel político, cuando llegue el momento de formar los grupos de ambiente, los grupos, eh, a veces, y no tengo nada en contra, soy hija de abogados, ¿no? Pero a veces hay abogados en medio ambiente y no hay un agrónomo, no hay un forestal, no hay un biólogo, porque a veces hay gente que, o hay nada más que agrónomos en un lugar que no tienen nada que hacer. Esto se mira, me parece que desde todas las ciencias, ¿no? Es un enfoque holístico de todas las ciencias porque todos tenemos algo para aprender y para agregar. Aparte, es el funcionamiento bien argentino de que en los lugares donde tiene que estar determinados profesionales haciendo centro, no están. Hay otras profesiones, a lo mejor hay un farmacéutico en la ley de bosques, y vos decís, pero para la mano, yo tengo, qué sé yo, máster, esto, lo otro, y sigo afuera del sistema, ¿no? Es una impotencia muy del profesional argentino, desgraciadamente así estamos, pero es de todos, este es un trabajo desde las universidades, que creo que la que empuja todo esto, ¿no? Hacia la calle, porque el resto como que no nos oyen mucho. Sí. Bueno, sí, hay una cuestión que planteas del Estado que nos pasa en todos lados. San Luis tiene una realidad y es que los cuerpos técnicos del Estado no están fijos, entonces uno debería pensar que los cuerpos técnicos de los ministerios de ambiente deberían ser estables, más allá de que la gestión y las patas políticas cambien, habría ciertos cuerpos que tendrían que estar estables, porque entonces los grupos de investigación de la universidad y del centro de CONICET plantean eso, bueno, nosotros tenemos una cantidad de herramientas de medición, de medición de aire, de medición de suelo, pero ¿a quién capacitamos? Porque en realidad siempre están cambiando los equipos técnicos y bueno, son algunas cuestiones que por ahí tenemos que empezar a ajustar. No todas las provincias tienen esta realidad, yo sé que otras provincias tienen cuerpos técnicos fuertes, nosotros acá tenemos esa realidad que los cuerpos técnicos no se sostienen y bueno, y sí, son temas discutibles. Con Marta siempre hablamos de la importancia de la transdisciplina en la cuestión ambiental y este abordaje complejo, pero también la transdisciplina respetando las disciplinas, ¿no? Porque vos también un poco lo planteaste. Bueno, ya todas las disciplinas han dado su respuesta a la cuestión ambiental, entonces tenemos que de alguna manera aprender a integrarnos. Bueno, entonces, si les parece, cerramos el conversatorio. Gracias, Marta y Eugenio, por ayudarnos y desburrarnos un poco, ¿no?, sobre esta temática que es tan importante. Así que el resto de los participantes les va a llegar un certificado en estas semanas
sobre la participación del primer conversatorio y el segundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias a todos. ustedes. Sí, Y seguramente van a quedar muchas preguntas para más adelante. Saludos a todos. totalmente a disposición. Gracias. Saludos a todos. Chao. Seguimos en contacto. Hasta luego.